Conclusión e impresiones. La parte del método descrita permite, creo yo, una aplicación práctica del mismo. El que se haya poseído de las ideas fundamentales del método hallará su aplicación fácil y sencilla. El tipo de maestra antigua que mantiene con grandes esfuerzos la disciplina de la inmovilidad y consume sus pulmones por hablar continuamente en voz alta, tiene que desaparecer. La maestra se ha de ver sustituida por el material didáctico que corrige por sí mismo los errores y permite que el niño se eduque a sí mismo. La maestra se convierte así en una directora del trabajo espontáneo de los niños. Ha de ser una paciente y una silenciosa. Los niños están ocupados cada uno en cosas distintas y la maestra puede vigilarlos haciendo observaciones psicológicas. Estas observaciones, recogidas con orden y con criterio científico, podrán reconstruir la psicología infantil y preparar la pedagogía experimental. Yo creo que con mi método he logrado establecer las condiciones de estudio necesarias para llegar a alcanzar una pedagogía científica, y el que adopte este método abrirá por este solo hecho en cada escuela y en cada clase un laboratorio de pedagogía experimental. De aquí ha de venir la solución positiva de todos los problemas pedagógicos de que se habla. Algunos, como la libertad de los niños, la autoeducación y la armonía entre la acción educativa de la escuela y la de la familia, han quedado resueltos. Hasta el problema de la educación religiosa, cuya importancia no hemos llegado a sentir en toda su plenitud, deberá resolverse por medio de la pedagogía positiva. Si las religiones nacieron junto con las civilizaciones, deben tener sus raíces en la naturaleza humana. Sucede que a algunos se les revela tarde, en la edad adulta, su propia conciencia religiosa, o bajo el acicate del dolor, pero entonces la mente se muestra inhábil para establecer en ella un equilibrio, sobre todo si se ha formado en un ambiente privado de espiritualidad. Estos son los que dan el espectáculo lastimoso de una conversión a un fanatismo religioso puramente formal e inferior, o bien de una lucha interior entre el sentimiento que busca en medio de la tempestad su único puerto de refugio, y la inteligencia que conduce inexorable la conciencia mar adentro donde no puede hallar reposo. Son estos fenómenos psicológicos de alta importancia y problemas humanos de los más graves. En las naciones más civilizadas de Europa estamos llenos de prejuicios sobre esta materia. Creemos que la libertad de conciencia y de pensamiento consiste en negar algunos sentimientos, como por ejemplo el sentimiento religioso, sin tener en cuenta que la libertad no existe nunca allí donde se trata de sofocar alguna cosa, sino donde se deja que la vida se expansione sin límites. El que no cree no teme lo que no cree y no combate lo que no existe. Y si cree y combate, entonces milita entre los que luchan contra la libertad. En los Estados Unidos es un positivista, William James, quien expone la teoría fisiológica de los sentimientos y la importancia psicológica de la conciencia religiosa. Nosotros no podemos saber hasta dónde alcanzará el progreso del pensamiento en el porvenir. Hemos visto en las Casa dei Bambini el triunfo de la disciplina como resultado de las conquistas de la libertad y de la independencia. Y esto indica el progreso de los métodos pedagógicos y la más segura esperanza de redimir la humanidad por medio de la educación. Quizás, igualmente, a través de las conquistas de la libertad de pensamiento, nos encaminamos hacia un grandioso triunfo religioso. Esto nos lo dirá la experiencia, siendo indudablemente interesantes las observaciones psicológicas hechas a este propósito en las Casa dei Bambini. A este método, debido a una sola persona, deberán suceder otras obras que, partiendo del estudio individual de los niños educados con nuestro método, expondrán el éxito de las experiencias realizadas. Son estos los libros de pedagogía que espera el porvenir. Nuestros métodos tienen la ventaja, para su aplicación en las escuelas, de poder juntar en una clase niños que han alcanzado distintos grados de adelanto. En nuestras primeras Casa dei Bambini están juntos niños de 2 años y medio que apenas llegan a hacer los primeros ejercicios sensoriales, con niños de más de 5 años que podrían pasar al cabo de poco tiempo a la tercera clase de la escuela pública.
Cada uno se perfecciona por sí mismo y adelanta según su potencialidad individual. Este método sería muy ventajoso y facilitaría la enseñanza en las escuelas rurales y en aquellas localidades en donde la escuela no puede graduarse. Otra de sus ventajas consiste en que la maestra puede pasar todo el día sin fatigarse, ni consumir sus fuerzas con niños que han alcanzado distintos grados de desarrollo, así como una madre que vive sin cansarse entre sus hijos de distintas edades. Los niños trabajan solos, conquistando la disciplina activa, la independencia en la vida práctica y el progresivo desarrollo de la inteligencia. Dirigidos por una maestra inteligente, tanto en su desarrollo físico como en su desarrollo intelectual y moral, nuestros niños pueden llegar a poseer con nuestros métodos, además de un espléndido y arrogante organismo físico, todas las magnificencias del alma humana. Se había creído equivocadamente que la educación de los pequeños debía ser puramente física, olvidando que el espíritu también pugna por vivir y desenvolverse, y que la vida espiritual es al fin y al cabo lo que domina en la existencia en todas las edades. Nuestros métodos toman como punto de partida el desarrollo psíquico espontáneo del niño y lo ayudan en su crecimiento con procedimientos suministrados por la observación y la experiencia. Si la cultura física conduce al niño a gozar de la salud del cuerpo, la cultura intelectual y moral le conducen a los nobles goces del espíritu y lo llevan de sorpresa en sorpresa a realizar descubrimientos, tanto en el ambiente externo como en la misma intimidad de su alma. Estos son los goces que verdaderamente contribuyen a formar un hombre y los únicos que educan la infancia de un modo digno de ella. Nuestros niños son muy distintos de todos los que llenan las escuelas. Tienen la serenidad de que se siente feliz y la desenvoltura del que se siente dueño de sí mismo. Cuando se dirigen a algún visitante, les hablan con franqueza, extienden su manecita gravemente y por último, cuando se despiden, les dan las gracias con sus voces claras, produciendo la ilusión de ser unos hombrecitos extraordinarios. Cuando enseñan los resultados de sus trabajos, lo hacen con la misma sencillez que si los mostrasen a sus madres. A veces, cuando dos visitas se ponen a hablar entre sí, los niños se agachan a sus pies y escriben en el suelo sus nombres o graciosas palabras como si quisieran expresar de este modo un afectuoso agradecimiento por los que han ido a verles. Cuando por último expresan su respeto por medio de un silencio profundo, conmueven hondamente las almas de los que los contemplan. La casa dei bambini parece ejercer una influencia espiritual sobre todo el mundo. Yo he visto hombres de negocios, hombres que ocupan el poder agobiados por un exceso de trabajo y de preocupaciones, serenarse, perder su rígida tensión y abandonarse ante este espectáculo del alma humana que se desenvuelve de un modo tan natural. Niños prodigiosos, niños felices, infancia de una humanidad más avanzada y noble les parecían nuestros niños. El poeta Wordsworth, enamorado de la naturaleza, empezó a sentir la misteriosa voz de sus colores y de sus silencios y le preguntó cuál era el secreto de la vida. Un día tuvo una revelación. El secreto de la naturaleza está en el alma del niño. Él nos descubre la síntesis de la verdadera vida, que reside en el espíritu de la humanidad, pero ese espíritu que envuelve nuestra infancia es luego oscurecido por las sombras de las cárceles en que se encierra el niño a medida que crece. El hombre lo ve morir en lontananza y desvanecerse huyendo el frío contacto de sus ocupaciones cotidianas. Verdaderamente, nuestra vida social es a menudo el oscurecimiento sucesivo y la muerte de la vida natural que reside en nosotros. Estos métodos nuestros tienden a guardar y avivar el fuego espiritual de los hombres y a salvar su verdadera naturaleza a través de los deprimentes yugos de la sociedad. Es una pedagogía que se inspira en el alto pensamiento de Kant. El arte perfecto vuelve a la naturaleza.